Como les habíamos adelantado, vamos a conversar con el ministro de Defensa Nacional, el doctor Javier García. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Placer, Marcelo. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muchas gracias. Sabemos que no nos ve, sería bueno, en los próximos días vamos a tratar de ponernos a la altura de las circunstancias para que usted nos pueda ver también mientras hacemos esta entrevista, pero bueno, ya nos conocemos porque hemos tenido el honor de que usted nos acompañara. Queríamos preguntarle en principio, ministro, ¿cómo están funcionando las medidas que su cartera ha implementado de cara a lo que es esta pandemia? Bien, no son pocas, son bastantes. Obviamente era una tarea que cuando empezamos ahora el 1 de marzo teníamos otros planteos, es decir, estábamos desde el Ministerio de Defensa abocados a la ley de frontera y a partir de las decisiones de gobierno nos involucramos directamente también en muchas medidas vinculadas al enfrentamiento a la pandemia. De hecho, yo ayer hablé con los ministros de Defensa, con cada uno de los ministros de Defensa del Mercosur y Chile, ¿no? Chile, Paraguay, Brasil, Argentina. Y le decía, en el desarrollo de los planteos teóricos, porque hasta ahora era un planteo teórico, decíamos las pandemias son un desafío a la defensa nacional. Y eso era un planteo que viene, digamos, de academia desde hace unos años atrás. Bueno, ahora realmente estamos viviendo una pandemia y estamos viendo cómo afecta a la defensa de un país. Nosotros tenemos un despliegue de las fuerzas vinculados a este tema en todo el país, no solo en las fronteras, que es lo que habitualmente se puede ver más por lo que estamos haciendo en virtud de la ley de frontera, en el litoral, pero bueno, el fin de semana tuviste, Marcelo, hablé con los intendentes del área metropolitana, del sur, del este y del oeste del país, pidiéndoles el cierre de las playas. Hablé con el intendente de Bentancur, que yo Bentancur el domingo de noche, acordamos el cierre de las playas a partir del lunes, el trabajo de la prefectura. Aquí en Montevideo le pedí lo mismo al intendente de Montevideo, al secretario general, porque me preocupó mucho. El sábado de tarde, pasado y el domingo, comenzaba Semana Santa de turismo, y el día eran días espléndidos, y la verdad que era una fiesta en las Ramblas, en la costa. Yo veía familias con niños chicos en bicicleta, caminando, haciendo deporte, como que no se había comprendido por algunos la gravedad del momento que estamos viviendo. Hay una gran comprensión de la mayoría de los uruguayos, pero todavía hay algunos uruguayos que no han comprendido la gravedad que tiene este momento que estamos viviendo y de que la acción de una persona o de pocas personas puede ser la clave para que retrocedamos en todo lo que avanzamos hasta el momento, ¿no? Ha sido clave, ¿no?, que las fuerzas, en este caso los ministerios del Interior y Defensa, por lo que son las jurisdicciones, hayan aunado esfuerzos y estén trabajando con un objetivo común. Está clarísimo eso porque vemos la policía por aire, la policía por tierra, vemos la prefectura por tierra, la prefectura o la marina por mar, tratando de ejecutar esas medidas que impone la autoridad sanitaria y, en definitiva, el Ministerio de Defensa Nacional. Ha dado resultado porque hemos pasado a una fase ya sancionatoria, a una fase ya de incurrir en la comisión de delitos. ¿Hay recién ahí una mayor reacción de la población? Marcelo, la última vez que yo estuve ahí en piso, tú te acordás, pocos días antes de asumir, yo decía que la visión que teníamos en materia de defensa y de seguridad es que eran dos caras de la misma moneda, que no se puede interpretar la defensa si no va vinculada a la seguridad. Lo explicaba, parecía un concepto nuevo, pero lo que tú estás diciendo ahora es la representación bien gráfica de que es así. La actividad que hace el Ministerio de Defensa con la actividad del Ministerio del Interior se suman para que haya más seguridad. Primero, seguridad desde el punto de vista de la seguridad pública, lo tradicional. Pero acá vamos a un concepto que decíamos hace unos meses atrás en campaña electoral y que el actual presidente Luis decía en campaña, hablaba de la seguridad humana. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Bueno, la seguridad humana es que también, por ejemplo, la seguridad sanitaria es parte de la seguridad. Nosotros estamos desplegando con las Fuerzas Armadas tareas de seguridad, de reforzamiento de ayuda a la seguridad pública, frontera, frontera, prefectura, etcétera, y también participamos ahora en la seguridad humana en virtud de que participamos en la seguridad sanitaria. ¿En qué tareas? Bueno, en lo que va desde las tareas de difusión, como empezamos
allá hace 20 días atrás con salud pública informando las cosas que se podían hacer, las que no se podían hacer, en lo que había que contribuir, hasta participar también en las firmas de convenios para participar en la seguridad, en la atención sanitaria o también en la elaboración de alimentos. Al día de ayer, un dato, al día de ayer, hoy van a ser diferentes porque esto va incrementándose día a día y modificándose, pero el día de ayer, entre 10 unidades del ejército, se prepararon más de 2.300 platos de comida. ¿Sí? Contribuyeron el fin de semana pasado, 2.300 al día de ayer, y seguramente pueden ser más en estas horas. En lo que significa la repatriación, ustedes lo vieron, que estamos trabajando con la Cancillería muy bien en la repatriación de uruguayos que quedaron varados. Va a haber un vuelo más de el Hércules el domingo a buscar uruguayos que vienen de México. Vamos a Buenos Aires a hacer una especie de puente aéreo para traer uruguayos que vienen de México, están varados en México. Entonces, preparación de alimentos, tareas sanitarias, repatriación de compatriotas, custodia de las fronteras, espacios públicos, playas, plazas, todo esto que estamos desarrollando, y ahí participa el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Elaboración de alcohol en gel, insumos básicos, ¿no? Tapabocas. Te doy un dato que me parece bien interesante del alcohol en gel. Sanidad de las Fuerzas Armadas consume, en tiempos normales, habituales, por mes 150 litros de alcohol en gel. Estamos produciendo por día 220 litros. O sea que producimos 70 litros más por día de lo que se consume por mes en sanidad de las Fuerzas Armadas. Elaboración de 20.000 tapabocas. Es decir, una cantidad de tareas que hacen a que las Fuerzas Armadas, a su tarea habitual, que puede ser cuidar fronteras como estamos haciendo, las misiones de paz, cuidar las cárceles, la tarea que se hace en las unidades militares, se involucra también en la tarea de respaldo social y sanitario por la pandemia que estamos sufriendo en el Uruguay. Ministro, a usted como a otros secretarios de Estado les ha pasado exactamente lo mismo, que les han cambiado los planes radicalmente a partir del 13 de marzo, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en Uruguay. Y también recuerdo de que usted había empezado a llevar a cabo lo que había dicho en campaña y lo que habían comprometido con la ciudadanía, el tema del control de las fronteras por parte del personal militar, que lo pusieron en práctica inmediatamente. Y usted estuvo lejos, allá donde están las tropas, creo que a orillas del Cuareim, visitando a algunos soldados que están pie a tierra cuidando las fronteras de nuestro Uruguay. ¿Cómo está ese personal desarrollando esta tarea desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista anímico? Habida cuenta que son lugares áridos, lugares, si se quiere, inhóspitos, aburridos, donde, bueno, lo único que tienen es el prestar la atención a la función que les fue encomendada. ¿Cómo encuentra usted a la fuerza? Te agradezco la pregunta, Marcelo. Eso fue hace 10 días, pero antes de ayer estuve en Cerro Largo, allí en Paso de la Mina, en el Mangrullo, la zona de Noblía, ¿no? Noblía, exactamente te iba a decir Noblía. En Paso de la Mina, hasta el Mojón, donde divide los dos países, donde está marcado el límite con Brasil. Es decir, voy todas las semanas. También sobrevolé la frontera ya de Río Branco. Lo allí de Paso de León en el Cuareim, llegué en helicóptero, venía de Fraiventos, están a, no sé, 40 o 50 kilómetros de Bella Unión, atrás del borde del mapa el Uruguay, atrás del borde del mapa, donde el Estado nunca había estado. Había 15 uruguayos de la Infantería Marina acampados allí, hacía 10 días. Hay un término que usan mucho los militares que es hablando de la moral, con la moral muy alta. Es decir, cumpliendo un despliegue muy importante, tanto allí como lo estamos haciendo en los 4 puntos cardinales, porque también en el litoral del río Uruguay o en el litoral del país, o en el norte, como decíamos, ¿no? Es decir, desplegando una tarea donde al principio, te voy a pasar algunos números a cuenta de que de repente pueden ser aburridos, pero me parece que son gráficos. En lo que van de las 3 semanas, promedio 800 efectivos de las 3 fuerzas por día. Se empezó con 1.100, 1.200, porque se va adecuando el despliegue día a día. Cantidad de patrullajes, hasta hace 48 horas, así que ahora van más, pero te digo los que yo tengo. 1.050 patrullajes
casi 250 puestos fijos, porque tú sabes que la presencia de frontera en esos 20 kilómetros es a partir de campamentos, de puestos de control y además de patrullajes móviles por aire, mar y tierra, más de 1000 patrullajes. La primera acción es la disuasión. Quien va a cometer un delito, obviamente ve que está el Estado ahí, que están las Fuerzas Armadas, se retrae. Esa es la primera consecuencia. Es un intangible, porque uno no sabe, pero se sabe que es así. Cuando se vuela, se ven los lugares de paso que hay a través del río Yaguarón o a través del río Uruguay, entonces, o de las fronteras secas. Primero la disuasión, pero ya empezaron a aparecer otros elementos que es de represión del delito. Antes de ayer en Cerro Largo, o hace 3 días en Cerro Largo, se encontró a una persona que iba escondida en la caja de un camión, venía del lado de Brasil, y como tú conoces bien la zona, allí del otro lado de Valle hay varios casos de coronavirus positivo, o sea que ahí tener las fronteras cerradas en esta media espejo que hicimos en Brasil es muy importante. La semana pasada, ¿no? Binacionales, claro. 5 ciudadanos que también querían pasar indocumentadamente para el sur, que fueron frenados y tirados para atrás, o digamos, enviados para atrás, mejor dicho. Después se ha encontrado, el fin de semana la Armada encontró cargamento de contrabando de frutas y verduras en muy buena cantidad. Se han encontrado allí en Artigas cargadores de fusil de alto calibre, es decir, empieza también a encontrarse, antes de ayer en la Ruta 9 fue detenido un auto, tenía reporte de robado y se dio cuenta la policía y la fiscalía y la persona quedó detenida en indagación. Hay esta presencia, no sabes la buena recepción que ha tenido por parte de la ciudadanía. Hoy es muy común, nos llegan por WhatsApp, etcétera, mensajes, audios, porque el Estado está cumpliendo con aquello y las fuerzas del Estado están cumpliendo con aquella tarea que es esencial, es un derecho humano fundamental, que estemos más seguros y ver a las fuerzas allí que están desplegadas, que llevan adelante una tarea de seguridad y también de prevención en materia sanitaria. La verdad que es una tarea que insume mucho recurso humano, mucho despliegue, presencia en territorio y muchos recursos económicos que tenemos muy pocos y que no estaban previstos. Así que estamos rascando la lata en forma reiterada. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Florencia Sagasti le habla. Florencia, ¿qué tal? Le ¿Cómo quería estás? consultar cuál es el trabajo que está realizando el Ministerio en las fuerzas en el operativo que se hace en Montevideo con el buque, el crucero Greg Mortimer. Bien, ahí tenemos una tarea coordinada con el canciller, con la Cancillería, con el equipo del canciller, con Ernesto Talvi. Hemos trabajado muy coordinadamente y la verdad que muy bien en estas semanas, en estas semanas. Primero lo que es la repatriación y después este elemento que tú mencionás recién, superviniente, que fue el crucero y la infección que se dio con el virus adentro del crucero. Entonces ahí hay 2 tipos de actividades. Una que ya estamos desarrollando, que las 2 las lleva adelante Cancillería con nuestro apoyo. Una que ya estamos desarrollando y otra que seguramente con más detalle te la podrá informar Talvi, que se va a realizar en unas horas. La primera es el auxilio humanitario para aquellas personas que, estando siendo portadoras del virus, han tenido una complicación en su salud y requieren asistencia crítica desde el punto de vista médico, o crítica o moderada. Entonces hemos llevado a los técnicos, a los médicos para el buque y al mismo tiempo hemos traído a los pacientes que requerían internación en CTI o en cuidados moderados. Ya quiero destacar a partir de esto el plantel de la salud, médicos, paramédicos, auxiliares, NERS, laboratoristas que en todo el país, que están en la primera línea del campo de batalla, hasta por ellos mismos. Si algún uruguayo no comprendió la necesidad del distanciamiento, del aislamiento en domicilio, piensen que hay uruguayos, mujeres y hombres, que están poniendo en riesgo su salud y también su vida para dar una mano y asistirnos. Entonces, aunque fuera por ellos, como lo están haciendo estos médicos y este personal de la salud yendo a un lugar, un buque que sabemos que tiene altísimo grado de contaminación, hasta por ellos mismos también cumplir con estar en la casa, ¿no? Así que esa con respecto al Greg Mortimer, eso. Lo otro va a ser la tarea que se está haciendo
del corredor humanitario, que se está elaborando el corredor humanitario para cuando llegue el momento de evacuar a los ciudadanos australianos y neozelandeses, que son los que primero van a salir porque es con estos gobiernos que se está trabajando, del buque, del crucero, rumbo a sus países y un avión sanitario que los va a trasladar. ¿Cuál es la situación ahora de personal, ¿no? de las fuerzas en cuanto a contagios o aislamiento? Hasta este minuto, yo tengo información noche a noche por parte de Sanidad y de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos 5 casos positivos, ninguno de ellos en las fuerzas. Hay 3 casos positivos en el hospital militar, uno que fue hace muchos días atrás, que era una médica, y hubo que cuarentenar, estos términos que ahora utilizamos bastante, al entorno de 49 integrantes de ahí del hospital, de diferentes funciones que estaban en contacto, y 2 más me dicen que no fue contagio adentro, que fue afuera, pero bueno, eran trabajadores del hospital. Así que 3 en el hospital, 1 en Sanidad de las Fuerzas Armadas. Tú sabes que el hospital es una parte de Sanidad. Así que el hospital 3, 1 en Sanidad y otro en la Dirección de Atención Periférica. Son 5 en total, que son los mismos 5 que estamos teniendo desde hace una semana a la fecha. Es decir, desde hace una semana, estoy hablando un poco de memoria, pero básicamente es eso. Desde hace una semana no tenemos casos positivos, tenemos algunos casos en estudios sospechosos. Por ahora ese es el resultado dentro del Ministerio de Defensa. Usted sabe que recién atendiendo muy específicamente todo lo que usted dice, que mencionaba que bueno, que están rascando la lata porque evidentemente hay una escasez de recursos económicos fundamentalmente brutal. Y yo recuerdo cuando usted asumió, inclusive antes de asumir, que muchas veces manifestó de que Uruguay estaba al borde de la indefensión, hablando del deterioro enorme que tenían las Fuerzas Armadas en nuestro país para controlar el territorio, para controlar lo que nos corresponde de mar territorial. Entonces, en aquel escenario uno decía, bueno, al borde de la indefensión, digo, ¿cómo vamos a hacer para subsistir? Y tras cartón viene esta pandemia que nos da un cachetazo de gracia y aún así se están haciendo cosas. ¿Cómo ve usted, cómo se siente en esta realidad, ministro? Cumpliendo la responsabilidad. Como te decía, nadie esperó esta circunstancia, nadie la deseó, mejor dicho, está presente. Lo que hicimos fue tomar decisiones políticas, es decir, yo conduzco y tengo la responsabilidad por pedido del presidente de hacerme responsable del Ministerio de Defensa. Es un ministerio, obviamente, que tiene como brazo ejecutivo, como personal más protagónico a las Fuerzas Armadas. Son instituciones que llevan la conducta del mando, son verticales, requieren conducción, requieren una conducción política. Así funciona democrática y republicanamente. Y lo que hicimos fue escuchar a los profesionales, porque nosotros tenemos Fuerzas Armadas dirigidas por personas que se formaron profesionalmente, y a partir de la información profesional que tenemos, tomamos las decisiones que creemos más convenientes. ¿Cuáles fueron las decisiones? Y bueno, a ver, tenemos recursos acotados. Tenemos fuerzas que durante muchos años fueron postergadas desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista del mantenimiento de sus equipamientos. Tenemos un horizonte hacia el cual vamos y al cual definimos ir, y que no abandonamos ese horizonte, pero tenemos que enfrentar la contingencia. Veamos los recursos que tenemos, readecuemos los recursos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, Fuerza Aérea. Teníamos un plan de combustible para todo el año. Lo que hicimos es agarrar ese combustible del segundo semestre del año y traerlo al primer semestre del año. Ya hablé con el presidente, lo mismo Ejército y Armada, es decir, teníamos un combustible X, no estaba previsto en la ley de frontera, porque se hizo la ley de frontera por unanimidad del Parlamento, pero no se votó un presupuesto adicional. Si no se previó que tener 800 personas todos los días afuera de las unidades, en campamentos, cocinando, despliegue de equipamientos, combustible, etcétera, no se le previó eso. Readecuamos el combustible que estaba previsto para todo el año y lo concentramos ahora. Y mientras nos vamos dando medidas y trabajo, yo hablé con el presidente y con la ministra de Economía para ver la forma de completar y reforzar dentro de un tiempo lo que vamos a necesitar reforzar. Dejamos de hacer tareas y se dejaron de gastar en cosas que yo consideré que no eran necesarias.
Entonces, bueno, todo ese tipo de acciones con un marco de austeridad absoluto, absoluto, lo concentramos en lo que es la tarea prioritaria. Como hace usted en su casa, como hacen las familias de los uruguayos, cuando tiene situaciones de crisis, empieza a utilizar los recursos con microscopio y va diciendo esto que se gastaba no es necesario, podría ser algo que complementara, pero ahora no es imprescindible. Lo prioritario ahora es atender la salud de la gente, colaborar con el Estado, colaborar con la ciudadanía, darle una mano a la gente más postergada, la más humilde, y al mismo tiempo cumplir con la ley y la ley de fronteras. Y en eso estamos concentrados. Me imagino, bueno, debe ser difícil el control de fronteras terrestres, no imagino también marítimo, ¿no? Bueno, hace un poco más de una semana que está este crucero en las aguas de Montevideo, 1 hora y media, ¿no? Bastante adentro, también que eso implica todo un desarrollo de trasladarse constantemente hacia este barco. ¿Cómo se maneja el control marítimo, perdón? Se entrecortó las últimas 3 frases. Preguntaba cómo se maneja el control marítimo, digo, porque me imagino están haciendo el control de las fronteras terrestres, que es muy intenso, requiere mucho trabajo, y cómo se hace el mismo trabajo desarrollado a metros, ¿no? A kilómetros de las costas de Montevideo. Bueno, como lo que decía recién Florencia, nosotros tenemos una armada que está conducida por profesionales. Y cuando nosotros asumimos la responsabilidad, nos reunimos con ellos, les indiqué cuál era la misión, que no es una misión que se me antoje a mí, es lo que el Parlamento había decidido, y les pedí que en virtud de la misión que teníamos nos dijéramos y de las capacidades que tenemos, las posibilidades que tenemos barcos de 50 y 60 años, ¿no? Entonces, como bien decís tú, no debe ser fácil con tan poco recurso cumplir con esa misión. Bueno, cumplimos dentro de las posibilidades que tenemos con la misión que se nos había ordenado. No solo en el frente oceánico, también en el marco fluvial, en lo que es el litoral del río Uruguay y también lo que son las lagunas, Río de la Plata, Río Uruguay, Laguna Merín, etcétera, nuestros ríos. Se adecua la función y como decía, se ve todos los recursos que se tiene, las capacidades que se tiene y se usan lo mejor posible. Estuvimos también allí cerca de donde están ustedes ahora, en la base Curvelo, hace 15 o 20 días atrás, justamente ya preparando este despliegue que íbamos a realizar. Ministro, para cerrar, obviamente a usted lo comprenden las generales de la ley y podemos aventurar cuál va a ser el perfil de su respuesta, pero de todas maneras le pido que se abstraiga un poquitito y se ponga en un rol de ciudadano, de padre de familia, cosa que nunca dejó de ser, pero para esta pregunta en particular. ¿Qué le parece el comunicado o la decisión del gobierno de comenzar con el dictado de clases en escuelas rurales y con que retome la actividad de la construcción? ¿No le da un poquito de cosa como que capaz que nos apuramos un poquito en medio de este acatamiento mayoritario de la ciudadanía y tomando en cuenta que todavía estamos en esas semanas críticas que el propio gobierno había anunciado que se nos venían? Marcelo, yo para contestarla lo voy a utilizar el contexto. A ver, obviamente yo lo comparto, pero lo voy a ver como ciudadano. Las medidas que ha tomado este gobierno no fueron medidas transparentes, razonadas, criteriosas. Las tomamos y realmente las mismas fueron dando resultados. Es decir, dentro de la gravedad que tiene la situación, como se dice ahora, la curva mantiene esa dinámica que nos dice, vamos dentro de la pandemia, ¿no? No estamos hablando que acá no hay nada solucionado de nada, pero vamos sobrellevándola. Cuando se dieron los primeros 4 casos, en 24 horas resolvimos el cierre de los centros educativos, de los espectáculos públicos, la medida de aislamiento social. Nos decían, tienen que decretar la cuarentena absoluta. Le decimos, miren, nosotros transcurrimos por otro camino porque no existe la cuarentena absoluta, porque usted compra pan todos los días y ese pan que lleva a su casa lo elabora alguien y hay una cadena de insumos y de producción, o cuando no solo consume pan, cuando va al canal, etcétera. Entonces no existe la cuarentena. Veamos de qué forma, y por eso recurrimos a este camino más de convicción y medidas de aislamiento. Y la verdad que fue positivo. Ahora estamos en esta etapa donde también hay que tener en cuenta, lo vemos sobre todo si lo hemos comparado con otras realidades cercanas, caso de Argentina, recorrió otro camino y usted ve que las excepciones que tomó terminan haciendo que Uruguay tenga más aislamiento que el que tiene Argentina.
Entonces, me parece que estamos frente a un gobierno que ha tenido cautela, que no ha tomado medidas apresuradas, y un presidente de la República, lo vimos anoche, que ha sido cauteloso, responsable y transparente en la información. Cuando uno tiene un gobierno que actúa con coherencia, con transparencia, que no se cree el dueño de la verdad, en absoluto nos creemos los dueños de la verdad. Somos un gobierno que si tiene que corregir medidas, las corrige. Pero hasta ahora, cuando se han tomado medidas, las hemos tomado con mucho sostén académico y con mucho sostén político y responsabilidad. Me parece que las medidas que se anunciaron son muy, muy cautelosas. Si usted dice, vamos a empezar el restablecimiento, no a 100%, de un porcentaje, de un ámbito donde el contagio es de un dígito, es decir, mejor dicho, la incidencia de ese inicio de clases es de un dígito con respecto al resto que sigue sin empezar, bueno, es muy moderado lo que se va a empezar, es como un pasito, a ver si con ese pasito después podemos seguir dando otros. Parece que estamos en un proceso de avance para ver que algún día vamos a tener que salir de esto, ¿no? Y no se sale levantando la tecla y de 0 a 100, no se pasa de 0 a 100 de velocidad. Por eso me parece que acá hay que, bueno, con esta cautela y tomando las medidas. Está claro, y lo que usted dice está respaldado por encuestas de opinión que se dieron a conocer anoche y que hablan de un muy alto porcentaje de la población que está de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno y con la rapidez de acción, más allá de que algunos piden un poquito más de profundidad en las medidas sanitarias, pero en términos generales, tanto de votantes del gobierno multicolor como votantes del Frente Amplio, bueno, hay un porcentaje en fusión interesante de lo que significa la aprobación de lo que está haciendo el gobierno, y bueno, diariamente la población tiene la información de lo que está pasando, que es otro hecho también al que no estamos acostumbrados, pero que este gobierno se comprometió y que así está haciendo desde el primer día, ¿no? Ministro, muchas gracias por atendernos. Un gusto conversar con usted. Marcelo, Florencia, toda la gente ahí del canal y toda la audiencia, muchísimas gracias por el contacto. Es una semana de turismo o santa muy particular. A quienes son católicos, muy felices Pascuas, a los integrantes de la colectividad judía también que están en Pascuas, en su Pesaj, a todos, y a quienes no, que tengan un buen descanso y un buen fin de semana largo, el que viene ahora, intradomiciliario. Gracias, ministro, y ojalá que pronto, bueno, podamos volver a la normalidad cuanto antes, que este túnel, como le definió el presidente, que es un ejemplo muy bueno, no es un pozo, es un túnel, lo podamos cruzar lo más rápido posible, en la certeza de que al final hay una luz muy potente que nos espera. No tenga duda ninguno que vamos a salir, absolutamente ninguna que vamos a salir. Gracias, hasta pronto. Un abrazo. A ustedes. El doctor Javier García, ministro de Defensa, bueno, abordando distintos temas vinculados a esto de la pandemia y bueno, y otros aspectos que hacen específicamente el funcionamiento de la cartera, ¿verdad? Muy amplio, ¿no? ¿Cómo se amplió, se tuvo que ampliar ante esta circunstancia? Exactamente. Nos tenemos que ir a una pausa rápidamente, enseguida estamos otra vez con ustedes.